Bueno, y hablando sobre el tema, ya se encuentra con nosotros aquí en los estudios de Noticias en Digital el señor Jesús Chan Martínez, abogado de la Asociación Civil Defensora del Inmigrante ASIDEIN, así se llama. Él es abogado, además, en políticas migratorias. ¿Cómo está, señor Guillermo Chan? Buenas noches. Gracias por habernos aceptado la invitación y por estar ahora con nosotros en Noticias en Digital. Las gracias a ustedes. Bueno, Perú cuenta ya con más, y se lo contamos para que tenga la cifra exacta, con más de 353.000 venezolanos, o casi es la cifra, de los cuales 53.000 cuentan ya con permiso temporal de permanencia. El 84% de esos 353.000 son turistas, es decir, pueden permanecer 183 días en nuestro país, lo cual convierte a Perú no solamente en un país de destino, necesariamente, sino también en un país, imagino, de tránsito. Ya eso usted nos lo va a explicar. Las ciudades de Lima, Trujillo, Arequipa y Chimbote registran la mayor cantidad de permisos temporales de permanencia. Pero vamos a conversar con nuestro invitado, el señor Jesús Guillermo Chan, acerca de qué señala la actual ley migratoria del Perú antes de aterrizar en el tema de los hermanos venezolanos que ya están en nuestro país viviendo hace varios meses. Bueno, ante todo agradecer la oportunidad de poder traer la voz de la población inmigrante del país, del cual soy parte por ser hijo de inmigrante, de un ciudadano chino. Ah, ok. El decreto legislativo 1350 es un decreto legislativo que después de 30 años pudo reemplazar al decreto legislativo 703, que fue la ley de extranjería que por más de 30 años estuvo estableciendo los lineamientos de la política migratoria en el país. ¿Y en qué cambió ese decreto actual que ha cambiado la situación de hace 30 años? Estableció con suma claridad lo que tal vez los funcionarios de cada gobierno no veían con claridad, lo que la Constitución tal vez quería establecer, que son los principios y los lineamientos que se deben establecer en la política migratoria. ¿Cuáles son los lineamientos básicos y fundamentales en una política migratoria? Dentro de los lineamientos básicos de la política migratoria es la no criminalización, o sea, de no criminalizar las faltas o infracciones a la ley migratoria. Yeah. Está la de establecer el debido proceso para todo ciudadano en un procedimiento administrativo. Sea nacional o extranjero. Así es, estamos hablando de la ley migratoria. Establecer como principio básico y primordial la defensa de los derechos humanos, imagino. De los derechos fundamentales de toda persona, el reconocimiento de la unidad migratoria de toda familia. ¿Qué significa la unidad migratoria? ¿Lo que está violando Trump en este momento? ¿Que está desmembrando a las familias, separando a los padres de los hijos? O sea, acá no sé, es un principio fundamental que la familia no sea fracturada. Ok, perfecto, queda claro. No sea dividida, no sea fracturada. A pesar de que ya las familias están fracturadas en Venezuela y llegan acá estando fracturadas, porque se queda el padre o la madre allá y llega parte de la familia. Así es. Básicamente, esos son los principios que establecen la política migratoria y que después se va desarrollando a través de los artículos que van estableciendo por sí para los distintos procedimientos administrativos que se deben llevar a cabo. Entonces yo le pregunto, ¿cómo está afrontando en ese momento el Perú el proceso de migración venezolana? ¿Se están respetando estos lineamientos que ya están establecidos bajo la ley? Mire, con los nacionales venezolanos se están respetando sus derechos. ¿Ha hecho la salvedad? Sí. ¿Con quién no se está respetando? Con los demás. Y la ley es para todos. ¿Quiénes son los demás? Los demás inmigrantes, ciudadanos chinos, hindúes, pakistaníes, argentinos, colombianos o bolivianos. ¿Pero en qué radica ese no respeto? Porque si... ¿Qué se está dejando de hacer? ¿Qué se está violentando? Se están violentando los derechos, primero, fundamentales de estos ciudadanos. Segundo, dentro de los principios que enmarcan, por decir, el marco de la ley migratoria, no se respeta la unidad familiar, no se respeta el debido proceso, no se respeta... Estamos hablando acá en el Perú. Estamos hablando en el Perú. Lo que estamos viendo hoy en día a través del fenómeno de la movilización, de la movilidad humana de los nacionales venezolanos, está permitiendo, o sea, mostrar una careta que necesariamente no se cumple con los demás. Así es. ¿Y por qué cree usted que se está haciendo esa careta frente o usando a los venezolanos
para dar esa imagen de que sí para- se cumple y con otros no. Es para tratar de mostrar una buena gestión, que no lo es. Y que lamentablemente el presidente de la República, al asumir sus funciones, ha debido tomar en cuenta los cambios que se deban realizar no solamente en las políticas, sino a través de las personas. Yo entiendo y comprendo que el ministro del Interior tenga poco tiempo y tal vez poco conocimiento de lo que signifique la realidad migratoria en el país. Pero lo que no se le puede permitir al ministro, ya dentro del tiempo que ha transcurrido, es que siga permitiendo que permanezcan personas que son totalmente incompetentes para esos cargos. Para que el público sepa, aclárenos por qué usted hace referencia al ministro del Interior y no a cualquier otra cartera como el tema de la Cancillería, tratando de que son extranjeros los que nos visitan o los que están en el país. La Superintendencia Nacional de Migraciones está adscrita al Ministerio del Interior. Perfecto. Y el ministro ha ingresado ya unos meses, ha tenido el tiempo suficiente para poder evaluar a las personas que ocupan diversos cargos, sobre todo de confianza, para poder darle su confianza o no. Ok, entonces un llamado de atención que usted hace para que esto finalmente, que se está haciendo de buena manera, según sus palabras, y ahora nos va a explicar por qué en el caso de los hermanos venezolanos, por qué no está ocurriendo en el caso de otras personas que vienen de otros países. ¿Cuál es el marco legal que existe hoy que respalda justamente la seguridad del inmigrante venezolano en nuestro país y a su vez respalda también o salvaguarda el orden interno del Perú? Primeramente, las Naciones Unidas han declarado, por decir, a los nacionales venezolanos, se les ha concedido el estatus de refugiado. Ok. En primer lugar. Segundo lugar, en el Perú se ha dado el decreto supremo, un decreto supremo que les permite a los ciudadanos venezolanos poder tener una permanencia temporal en el país. Esta permanencia temporal les permite poder trabajar por el periodo de 1 año hasta que puedan ellos adecuarse a la ley migratoria peruana. Y pueden trabajar con este permiso temporal permanente, que no todos tienen, han accedido algunos. Y sobre todo también pueden trabajar con la carta de refugio. O sea, 53.000 personas solamente cuentan con ese permiso de los 353.000 venezolanos que existen. Claro, pero eso, ahí hay ¿Puede aclararnos ahí? Sí. Si bien es cierto puedan existir 55.000 venezolanos con el PTP, no tengo las cifras exactas, pero creo de que también hay un buen número de ciudadanos venezolanos que se han acogido al refugio. Al acogerse al refugio, la Cancillería o el ACNUR les otorga en el día una carta para poder trabajar también. Y esas cifras es otro... O sea, además del permiso temporal de permanencia que cuentan, ¿no?, estos 53.000, también hay una carta que les permite trabajar. Entonces, de esos 353.000, ¿podemos estimar un promedio de cuántos estarían ya trabajando, formando parte de la población económicamente activa, sea formal o informal? Yo calculo tal vez unos 100.000. Yo imagino que la mayoría es informal, ¿no? Sí, porque los que están en calidad, los que cuentan con la calidad migratoria de turistas, no han logrado todavía acceder al refugio o al PTP por la gran carga administrativa que debe tener migraciones, ¿no? Las colas que están haciendo, los requisitos previos para poder solicitar. Lo cual no significa que en algún momento no accedan a ese permiso temporal de permanencia para poder trabajar con mayor tranquilidad que con esa carta, que imagino que es mucho más débil legalmente que la otra. Así es. Yo le quería preguntar, ¿por qué el Perú, a diferencia de otros países, sigue permitiendo, para algunos a buena hora y para otros quizá no tanto, porque genera una serie de temores y miedos que yo siempre escucho y escuchamos todos, como en el tema, ¿no?, laboral, ¿por qué sigue permitiendo el ingreso de ciudadanos venezolanos y no para, como lo ha hecho, tengo entendido, Chile, por ejemplo? Chile tiene 108.000 ciudadanos venezolanos en el país. Colombia es el primer país, tiene 819.000 y Perú es el segundo país con 353.000 y repito, Chile con 108.000 vendría a ser el tercer país. Parece que Chile ya paró la mano ahí. ¿Por qué lo hace Chile así y, por ejemplo, por qué el Perú va a seguir permitiendo el ingreso de venezolanos al territorio nacional? Primero hay que tener en cuenta de que nosotros como nación hemos sufrido lo que es
la crisis económica, lo que es la escasez, lo que es El la terrorismo. necesidad y sobre todo el terrorismo. Muchos connacionales tuvieron que emigrar a otras naciones para poder salvaguardar el sustento de la familia. Muchos, y hasta el día de hoy, sigue el Perú recibiendo remesas. Ahora, en el caso venezolano... Que ya son 4 millones de venezolanos que están desperdigados por todo el mundo. En el caso venezolano es una cuestión de pura humanidad. Porque uno de los derechos básicos, elementales de todo ser humano, es poder sustentarse a sí mismo y a los suyos. A su Ok, y familia. sabemos que ahora Venezuela pasa por la peor de sus crisis, habiendo sido un país absolutamente rico, Así es. ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta de que estamos hablando de personas, de seres humanos, que se están movilizando. No estamos hablando de criminales, no estamos hablando de otra cosa que tan solo de seres humanos. Así es, que Entonces, están huyendo de una situación gravísima para poder tener una mejor así es. calidad Entonces, de vida. yo pienso de que más bien el hecho de que vengan venezolanos, Nos ennoblece como país. uno, dos, y también, o sea, como segunda cuestión podríamos señalar que es una gran oportunidad también para el país, no solamente el de recibirlos y poder demostrar nuestra nobleza, sino que la presencia misma de ellos, o sea, va a generar muchas cosas. Desde lo económico, yo le quería preguntar, porque el Perú ha facilitado la regularización migratoria de la población, autorizándola a realizar, como habíamos conversado, actividades laborales. ¿La mano de obra venezolana afecta el mercado laboral o esto ya está descartado como idea y creencia? No afecta en lo absoluto, porque si estamos hablando de 350.000 ¿Cuánto representa venezolanos que representan el 0.1, según el último censo de nuestra población, algo de 30 millones, estamos hablando que son aproximadamente 300 y pico personas contra 30 millones. Sí, realmente no es una cifra nada. deslucida, ¿no? Lo que sí, más bien hay que señalar, porque esto se ha querido mediatizar, y esto no solamente afecta al segmento o a la comunidad, por decir, venezolana, sino a toda la comunidad inmigrante, es de que en el Perú siempre ha habido el abuso, siempre ha existido el abuso del más fuerte sobre el más débil, que yo te puedo dar tanto, si tú deseas lo recibes o no. Entonces, esto lo hemos podido nosotros vivir y observar desde hace 50 años. ¿Y usted cree hoy por hoy que en el Perú se está abusando, se está explotando a los hermanos venezolanos que vienen a buscar una mejor calidad de vida? Las mismas políticas de hace 50 años que vivieron los que emigraron de las provincias del interior del país a la capital, a Lima, son las mismas políticas de abuso. Y eso ya depende mucho de un mayor control por parte del Estado. ¿Cuáles son los mayores abusos que se están notando, usted como experto en el tema y que sigue de cerca esta situación? Muchas veces es aprovechar la necesidad del más necesitado. El que viene de afuera viene con nada en los bolsillos. Okay. Te pago 600, 700 soles, para ellos es la oportunidad al menos de poder alimentarse en ese día. ¿Cree usted que la mayoría, porque casi todos los peruanos ingresamos a restaurantes, vamos y nos movilizamos por diferentes ambientes y están realmente los hermanos venezolanos ahí trabajando en la mayoría de ellos? ¿Cree que están siendo explotados en su mayoría? O sea, ¿están siendo mal pagados, por ejemplo? ¿Están trabajando más horas de la que les corresponde? Aquellos quienes tienen un trabajo formal, no, porque hemos estado haciendo un seguimiento, sabemos que están en planilla, cuentan con los beneficios y sus derechos. El problema son aquellos que trabajan de una forma informal, tal vez como ambulantes, en alguna galería que tal vez es difícil poder controlar o fiscalizar, ¿no? Ahora, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, y usted decía de que los venezolanos hoy tienen la condición por la ONU de refugiados, ha manifestado que un significativo número de venezolanos que migran requieren protección internacional. Me encantaría que nos explique usted qué significa protección internacional para estos hermanos venezolanos. O sea, ¿qué mecanismos adecuados de protección internacional está tomando el Perú ante
ante esta exhortación de las Naciones Unidas? Precisamente lo que está haciendo el Estado peruano, de recibirlos. Ok, número 1 es recibirlos. Número 2, porque no basta con recibirlos, sino lo que encuentran adentro también. Sí, recibirlos y, bueno, darles las facilidades, como una de ellas es el PTP, otra es, por decir, que puedan ellos acceder a los sistemas de educación y salud. Educación y de salud. Es una forma de protección. Ok, es una forma de protección, pero yo le quería contar que el Ministerio de Educación no incluyó, por ejemplo, los carnet de solicitante de refugio ni el permiso temporal de permanencia como documentos válidos para la matrícula escolar, y lo que ha generado una limitación en el acceso a la educación, sobre todo de los menores venezolanos. Sí, eso precisamente desprende del desconocimiento o el hecho de que no estén informados las entidades públicas. Porque las entidades públicas tienen la obligación de recibirlos, o sea, con la documentación que tienen. Con la que tengan. Tienen la obligación. Y no solamente es el Ministerio de... Y después la pueden regularizar y completar. No, es que esa es la documentación legal que ya tienen. Y ellos tienen la obligación de tener que recibir y aceptar la documentación que tienen. Y no solamente es el Ministerio de Educación, sino también el organismo del Estado paraestatal, o sea, mayormente no tienen mayor información de esta problemática. Vayamos al Ministerio de Transportes. Lo que pasa es que esto es algo bastante, o sea, si bien hemos tenido migración japonesa, migración china y una serie de otras migraciones, pero esta quizá de los últimos años es la más potente, ¿no? Entonces no estábamos preparados para algo así. Que ha permitido que se puedan ver las deficiencias del Estado peruano. Sí, claro, pero también permite implementar las cosas que hacen falta. Así es, porque mire, un venezolano que tiene, por decir, brevete, o quiera solicitar su brevete para poder manejar, no le aceptan el brevete el documento no le aceptan la solicitud identificándose con el PTP. Ok. Entonces, ¿y qué tendría que presentar? Entonces, ¿para qué? Porque ese PTP, entonces, según lo que usted está diciendo, debería servir para que ellos puedan tramitar todos los documentos necesarios que necesita un ciudadano para poder movilizarse con tranquilidad. No solamente el carnet del PTP, sino la carta de refugio que le da. Y en este momento no es suficiente. Para el Ministerio de Transportes y Comunicaciones le exigen el carnet de extranjería. El carnet de extranjería. Y no todos tienen el carnet de extranjería. No, es que el PTP precisamente es la autorización para agilizar todos tus documentos. Que se le permite a estos ciudadanos poder permanecer en el país. O sea, yo voy al seguro, voy a una al CIS, clínica, por ejemplo, me quiero incorporar al CIS. O voy al CIS, tengo el PTP. Ajá. Pero ahí no se lo permiten. Van al CIS con el PTP y ¿qué le dicen? No, váyase a su casa y traiga el carnet de extranjería. Pero y además, es el carnet de extranjería, para tramitar el carnet de extranjería se necesita mucha plata. Yo tengo entendido que es costoso el carnet de extranjería, no es un documento fácil ni tan barato. Bueno, que respecto a lo que sea el costo en sí, ha variado. Okay. Ha variado en o sea, ha mejorado. Las tasas. Pero que sea... Bueno, pero requiere un tiempo también. Que sea posible adquirirlo, sí es... Claro, porque es un trámite largo y engorroso. Es un trámite muy engorroso, que la administración lo vuelve engorroso. O sea, entonces las personas, la mayoría de personas y venezolanos que nosotros vemos en las calles, que como tantas personas que vemos vendiendo cosas, tratando de salir adelante, ¿no?, con los recursos que tienen, no tienen ninguna posibilidad de o facilidad para estudiar, o que sus hijos por lo menos estudien y ingresen a un colegio porque no tienen la documentación completa, y tampoco tienen para acceder a los servicios de salud de nuestro país en este momento, y tampoco pueden sacar una licencia de conducir si es que necesitan, por ejemplo, taxiar o algo así. Eso es imposible. Por eso la llamada atención a las demás entidades del Estado, que están en la obligación de acatar ya lo dispuesto por el Estado. Claro, porque es muy fácil y es de buena, como decíamos, ennoblece al Perú en este caso y a otros países de la región, recibir a las personas, pero también hay que ver recibirlos para qué, para que vivan en qué condiciones. Así es. ¿No? Entonces, yo creo que deben haber una serie de iniciativas, impulsar, por ejemplo, iniciativas regionales para regularizar el flujo de los venezolanos y aceptarlos de manera ilegal e incorporarlos de la manera más digna a las sociedades. ¿Esto se está haciendo hoy por hoy en nuestro país? A ver, con los venezolanos, con los ciudadanos venezolanos, hay la buena intención de poder desarrollar este tipo de política. Con los ciudadanos de otras nacionalidades, no. Ahí no me queda claro, porque vemos nosotros, bueno, ciudadanos chinos por todos lados en nuestro país y desde siempre, o sea, son siglos viviendo acá. Claro, yo soy hijo de chino. Claro, entonces cuando usted me dice de que no son, ¿no?, o que no han sido bien incorporados,
de manera Claro, correcta. y esto no viene de ahora, sino que esto se ha acrecentado hoy en día. Ajá. Yo recuerdo cuando era pequeño, yo veía el acoso y la persecución que mi padre sufría. Y yo le decía, papá, esto tiene que parar un día. Y me decía, papá, mi hijo me decía, pero hijo, ¿sabes qué? Yo no soy de aquí. Entonces yo también me veía afectado. Ahora, pero eso imagino que ha sido hace muchos años atrás. Claro, estamos Ahora la hablando situación 40 es, años atrás. pero ahora la situación es diferente. Es igual. ¿Es igual? Es igual. Si no, no estaríamos nosotros accionando judicialmente contra migraciones continuamente, defendiendo la unidad familiar, defendiendo, por decir, el derecho de todo ser humano a elegir el lugar de su residencia, habiendo cumplido con las exigencias requeridas por la norma. Me cuesta un poco, o sea, entender, lo entiendo en los venezolanos porque los vemos, pero me cuesta un poco entender que esto esté sucediendo con otras personas de otras razas, de otros países. Mire, ¿no? Es a veces, esto es algo lamentable, es una realidad, y prueba de ello ha sido precisamente este congreso último que organizó Migraciones, que fue el 27 y el 28, el primer congreso internacional para los aportes, denominaban ellos para aportes para las políticas migratorias. La sociedad civil no fue escuchada. Yo me inscribí oportunamente para poder participar y hacerles Y el Congreso estaba planteado de esa manera, para que la sociedad civil sea escuchada, y no fue escuchada al final. No fue escuchada, no, porque el interés nuestro era que al menos por medio de este Congreso que nos pudieran escuchar. Yo he pedido en más de una oportunidad una cita con el superintendente para poder hacerle llegar las problemáticas que hay en el país. No he recibido respuesta. En una oportunidad me lo encontré en la calle, le dije, mire, ¿sabe qué? Deseo conversar con usted, yo represento a la sociedad civil, y me dijo... Y no se les escuchó. Así es. Ok, espero que haya oportunidad para que lo hagan. Y cuando yo le decía que me cuesta entender, es porque todos nos podemos cruzar en nuestro país con hermanos argentinos, hermanos españoles. Hoy hay muchos españoles en nuestro país. Bueno, los chinos que están permanentemente, cada chifa... está presente en todas partes, o sea, realmente, y son personas que son bien acogidas en nuestro país, aparentemente eso es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, cuando usted me dice de que son personas discriminadas, que son personas que no son incorporadas dignamente en la sociedad, desde lo legal, desde lo social y en fin, una serie de cosas, sigo sin entender que eso esté sucediendo. Claro, es una cruz que ellos cargan en silencio, o sea, lamentablemente se tienen que someter a lo que plantea la administración, o sea, a lo que plantean los funcionarios de paso, y no a ser sometidos a lo que la ley ha establecido, precisamente que son esos lineamientos, esos principios que son... O sea, hay abuso de poder del funcionario frente al migrante que ha venido a vivir tranquilamente en este país. Eso se llama incumplimiento de funciones. Ok, posiblemente lo haya. Bueno, si hay abuso con los nacionales o con los connacionales, imaginamos lo que podría ocurrir con un extranjero. De un menor que fue despojado de su nacionalidad peruana por parte de la RENIEC, y que ya el ente jurisdiccional ha prácticamente ordenado a la administración a que habiliten nuevamente su acta de nacimiento. Bueno, si eso pasa con un ciudadano peruano menor, imagínese, puede pasar cosas mucho más terribles con personas que no son de este país. Bueno, esperemos que eso cambie. Usted conoce de mucho más cerca la situación de los migrantes en el Perú y bueno, ojalá eso se corrija, ¿no? Somos ciudadanos del mundo, finalmente, y todos finalmente estamos apoyando a sacar adelante este barco que es el Perú. Y la mano de obra extranjera es fundamental también para que eso suceda. Yo le agradezco, fue el señor Jesús Guillermo Chan, abogado en políticas migratorias, que nos ha venido a acompañar para dar algunas luces sobre el tema de los hermanos venezolanos, sobre todo puntualmente, los otros hermanos de otros países, ha salido de la conversación, pero era básicamente sobre los hermanos venezolanos, y es bueno saber entonces que se estén armando algún tipo de políticas para que ellos tengan una mejor calidad de vida en este país que los está acogiendo. Muchas gracias. Yo le agradezco la oportunidad de haber podido venir y plantear, exponer, por decir la realidad que viven muchos inmigrantes en el país, y esperemos de que esta voz de auxilio, de ayuda, pueda ser escuchada. Sí. Bueno, lo que queda claro es que hay mucho por hacer. Muchísimas gracias, buenas noches. Gracias. Un joven taxista que...